vamos a leer primeramente Éxodo 20, capítulo 20, versículo 5. Dice la palabra del Señor Jesús así: no te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Alabanzas al Señor Jesús. Vamos a leerlo nuevamente. Éxodo 20, capítulo 5. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Gloria a Dios. Palabra de Dios. El tema que vamos a tratar hoy, con la ayuda del Señor Jesús, es cómo se rompe una maldición generacional. Y quiero que miremos primeramente qué es una maldición generacional. De pronto usted ha escuchado, pero vamos a leerlo. Dice: según ellas, las cosas adversas que nos suceden se deben a maldiciones que nos llegaron por pertenecer a un grupo familiar, cuyo árbol genealógico fue infectado por la iniquidad. Es decir, que los delitos de una persona son genéticamente transferidos a todos sus descendientes. ¿Qué dice la Biblia sobre las maldiciones generacionales? Dice Éxodo 34, capítulo 7, dice: que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que en ningún modo tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Hay otro verso, pero quiero que miremos detenidamente con exactitud, que es una maldición generacional. Según una maldición generacional, es un mal que le vino ocurriendo a nuestros antepasados y que estos antepasados sufrieron de estos males. Llámese según enfermedades, llámese ruina, llámese drogadicción, llámese homosexualismo, llámese prostitución, lesbianismo, llámese cualquier mal que le haya ocurrido a un familiar. Según una maldición generacional, perseguía a la segunda, a la tercera y a la cuarta generación. Es decir que según una maldición generacional era lo que nuestros ancestros habían padecido y que esto venía de generación en generación. Quiere decir que si mi tatarabuelo padeció de algo, eso le fue transmitido a mi bisabuelo. Mi bisabuelo la padeció y después la sufrió mi abuelo. Mi abuelo murió padeciendo eso y se lo transmite a mi padre. Y de mi padre viene a mí, o sea que soy el hijo. Por eso la Biblia dice que Dios es un Dios que visita la maldad de los padres y de los hijos y de los hijos de los hijos hasta la primera, tercera y cuarta generación.
Miren, suena injusto que Dios castigue a los hijos por los pecados de los padres, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Es como injusto. Sin embargo, hay algo más. Los efectos del pecado se transmiten naturalmente de generación a generación. A la siguiente, cuando un padre tiene un estilo de vida pecaminoso, es probable que sus hijos practiquen lo mismo que su padre practicó. Es claro esa parte. Dice, en la advertencia de Éxodo está explícito el hecho que los hijos elegirán, es decir, de que es una opción de los hijos si deciden repetir el mismo estilo de vida pecaminoso que cometieron sus padres. Dice, específicamente el pasaje se refiere que si los padres son impíos, Dios los castiga. Y si los hijos son rebeldes, también Dios los castiga. Por lo tanto, no es injusto que Dios castigue el pecado hasta la cuarta generación. Esa generación está cometiendo los mismos pecados que cometieron sus antepasados. Miren, nosotros los padres de familia enseñamos con el ejemplo, no tanto imponiendo, pero es una elección de un hijo repetir lo bueno que su padre hizo y repetir lo malo que su padre hizo. Hay hijos que deciden seguir e imitar a su padre en lo bueno que han hecho, pero aborrecen lo malo que han hecho. Entonces, cuando la Biblia se refiere que Dios castiga la maldad de los padres y de los hijos y de los hijos de los... Es decir, que si los hijos si el padre fue castigado por los pecados que cometió, si el hijo lo repite, Dios también lo castiga, porque Dios no tiene por inocente al culpable. Alabanzas al Señor Jesús. Hay una tendencia en la iglesia del día de hoy, moderna, hoy en día, de tratar de culpar cada pecado y problema de algún tipo de maldición generacional. Yo no sé si usted ha visto que hoy en día si un hijo es rebelde, le achacamos eso a que fue el papá o el abuelo de él fue así. Si la muchachita no es sujeta a su marido y lo deja y se compromete con otro y después con otro, es que una tía de ella era así. Entonces tratamos de asociarle todo a los pecados que cometieron nuestros ancestros, nuestros antepasados. Y no es así, porque tanto el hacer el bien como el hacer el mal es una elección. Es una elección. Alabanzas al Señor Jesús. Esto no es bíblico. Esto que la maldición generacional pasa de la tercera a cuarta generación, esto no es bíblico. No hay ningún versículo que diga que se transmiten los pecados del padre hacia los hijos. Esto no es bíblico. La advertencia de Dios es de visitar, escuchen bien, la iniquidad de las generaciones futuras, o sea, el pecado que cometen los futuros. Es parte de la ley del Antiguo Testamento. Una maldición generacional fue una consecuencia para una nación específica. Esto fue Israel, por un pecado específico, la idolatría. Los libros de la historia del Antiguo Testamento, especialmente los de Jueces, contienen el registro de este castigo divino. La cura para una maldición generacional siempre ha sido el arrepentimiento.
Cuando Israel se apartó de los ídolos para servir a Dios vivo, se rompió la maldición y Dios salvó a Israel. Vamos a leer allá en Jueces capítulo 3 y versículo 9 al 15. Vamos a leerlo para que estemos claros. ¿A quién se refería Dios cuando dijo que visitaría la maldad de los padres y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación? Dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová se levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Y dice: entonces Otoniel, hijo de Senat, hermano menor de Caleb, y el espíritu de Jehová vino sobre él. Escuchen bien. Y dice: y jugó Israel y salió a la batalla, y Jehová entregó en su mano a Causán Ritaín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Cuando el pueblo de Israel clama a Jehová para que los libre de sus enemigos, dice de que ellos se arrepintieron y Dios les envió un libertador, a Otoniel, nieto de Caleb. Y dice de que Dios entregó en mano de Otoniel todos los enemigos de Israel. Y dice de que Israel reposó por 40 años. Pero llegó el día que murió Otoniel. Este nombre es bíblico. Cuando escuche Otoniel es bíblico. Y dice: y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Fíjense por qué. Ya no eran los padres que hicieron lo mismo. Ahora son los hijos que repiten la misma maldad. Y dice: y fortaleció entonces Jehová a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Los hijos repitieron la misma maldad y el mismo pecado que habían hecho sus padres. Entonces a Dios también le toca castigar a los hijos, no por el pecado de los padres, sino por el pecado mismo de los hijos. Y dice: y este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel y a todo, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel como esclavos a Eglón, rey moabita, 18 años por hacer lo malo ante Dios. Fueron castigados los hijos. Y dice: entonces estos hijos clamaron a Jehová, los hijos de Israel. Jehová les levantó un libertador nuevamente. Ya no se lo levantó a los padres, ahora se lo levanta a los hijos. A Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron contra él presentes a Eglón, rey de Moab. Y dice: y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos y un codo largo, y se ciñó debajo de sus vestidos de su lado derecho. Y dice de que Dios le dio la victoria nuevamente a los hijos de Israel. Pero ahí nos damos cuenta que los hijos de Israel son castigados por hacer lo malo. Y vuelven los nietos, los hijos de los hijos, y hacen lo malo. Y también son castigados. Esta palabra fue para Israel por desobediente. Porque ellos, cuando tenían problemas, buscaban de Dios. Pero cuando ya había paz y tranquilidad, nuevamente volvían y hacían lo malo ante los ojos de Dios. Y la ira de Dios venía contra de esa generación presente que estaba en esos momentos.
alabanzas al Señor. Para alguien que esté preocupado por una maldición generacional, la respuesta es la salvación por medio de Jesucristo. Un cristiano es una nueva creación. Es una nueva creación. Yo no sé si de pronto usted ha vivido con la idea de que usted es así porque usted salió igualito a su mamá o a su papá o a un abuelo. Que ese muchachito es rebelde porque él es igualito a un tío. En estos días me dice un joven, no, ni tan joven,